Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, profe Marta, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Estoy aquí confirmando audio y ya vamos a compartir. ¿Me confirma si están viendo la pantalla? Sí, ¿Están señora. viendo la pantalla? ¿Hola? Sí, la Sí, estamos señora. viendo. Ok. Bueno, con mis buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos. Para aquellos que no me conocen, soy Marta Lucía Mendoza Castro, docente investigador de la Facultad de la sede Valledupar. Hemos venido organizando con un equipo maravilloso, César en Pereira, Tatiana en Bogotá, una estrategia de facultad que nos asignaron o nos delegaron organizar estos espacios que permitan fortalecer cada día el conocimiento de todos los investigadores. Es un espacio de co-creación donde todos vamos a hacer nuestro aporte frente a estos procesos investigativos y sobre todo hoy la calidad desde la ética, ¿sí? Como dice el mensaje que el doctor Efren y yo organizamos, la ética no es solo una norma, es el compromiso que transforma el conocimiento en bienestar para todos, ¿sí? Hoy tenemos este espacio de la ética aplicada a la investigación, decisiones que transforman, son unas reflexiones juntos que el profesor Efren es nuestro docente invitado, panelista a este espacio maravilloso. Yo solamente lo que voy a dar son las palabras de bienvenida, pero el duro aquí y el que tiene el conocimiento en todo esto es Efren. Diseñamos una imagen hermosa para todos ustedes, porque todos necesitamos estos espacios de co-creación. Juntos tomamos decisiones, juntos aprendemos. Cuando trabajamos en equipo, esto es muy valioso porque en equipo nos construimos nosotros, construimos gente, construimos grupos, construimos semilleros, construimos universidades y construimos territorios. Entonces le doy la palabra a nuestro profesor Efren y bienvenidos todos a este espacio maravilloso. Bien, bueno, en primer lugar un cordial y fraterno saludo a todas y todos en esta tarde. En segundo lugar, pues muy agradado de trabajar en conjunto con Martica, pero pues Martica es me mira con mucha simpatía, es extremadamente generosa para conmigo. No, nada, no es cuestión de un duro, no, simplemente pues que la ética en ciencias económicas es un área en la que he trabajado muchos años en términos de investigación y se expresa de manera concreta ese trabajo en mi designación como vicepresidente del Comité de Ética CEICI, Comité de Ética e Integridad Científica Institucional de la Fundación Universitaria del Área Andina. Más que aunque me encantaría, porque es un tema que me apasiona, pero más que una disertación sobre la ética, el concepto, es más una reflexión práctica
de acuerdo con las necesidades que tenemos como miembros y líderes de los grupos de investigación de la facultad, que tenemos que postular proyectos a las diferentes convocatorias internas y externas, y también en el sentido que, y ya lo precisaré un poco más adelante, en algunos casos, los trabajos de grado de maestría, repito, en algunos casos, los trabajos de grado de maestría tienen que pasar por el comité de ética institucional, ¿no? Sin embargo, y aunque no es el objetivo hacer una disertación, sí me parece importante señalar que tradicionalmente se confunde ética con moral. Moral tiene que ver con estructura de valores y se expresa en términos prácticos en normas. La ética se refiere a praxis. Praxis. Efraín, me avisa para yo irte pasando la diapositiva. ¿Ahí está Claro, bien? ahí está perfecto. Y básicamente, etos. Y etos, el concepto de etos tiene que ver con nuestras prácticas cotidianas. Cotidianas. Entonces, en ese sentido, fácilmente caemos en establecer normas que generalmente no cumplimos. Ese es el mundo de la moral. En contabilidad, mis colegas contadores públicos por aquí sabrán que hablamos de muchos códigos de ética, el código de ética de la IFAC, la Federación Internacional de Contadores Públicos, etcétera, el código de ética nacional, la ley 43. Y resulta que ahí hay un error conceptual fundamental porque son normativos, no son códigos de ética, son códigos morales. ¿Ok? Y ese es un debate abierto en el campo de la profesión contable. Lo que yo quiero señalar es, hombre, cuando hablamos de ética hablo de praxis y hablo de prácticas cotidianas. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, procedemos, Martica, adelante. Con la siguiente diapositiva. Entonces, lo primero que hay que señalar, regresa una, porfa, es que la ética unita, Martica, atrás. Perdóname, ¿atrás o ahí o adelante? Ay, perdón. No, atrás, Martica. Ahí, Ahí, ahí. gracias. Ok. Ahí, está perfecto. Entonces, lo primero que hay que señalar es cuando hablamos de ética en investigación, no la podemos amarrar a un requisito administrativo. Entonces, claro, como hay una tensión entre los procesos académicos y los procesos de administración académica, entonces resulta que nosotros postulamos un artículo y postulamos un proyecto a una convocatoria y no lo aprueban inmediatamente. El requisito administrativo es sométalo a evaluación por parte del comité de ética. Y nosotros cumplimos con el requisito, pero es mucho más que un requisito administrativo. La ética en investigación es un principio de legitimidad científica porque es necesario reconocer, como lo hizo Foucault, esto no lo descubrí yo de ninguna manera. Foucault, cuando plantea la estrecha relación existente entre saber y poder. Cuando autores como Gramsci identifican cómo se pueden construir hegemonías desde el conocimiento, entre comillas, científico, o como
otro gran filósofo francés, Pierre Bourdieu, plantea que el campo académico es un campo donde se configuran relaciones de poder y donde se transan capitales económicos, sociales, simbólicos, económicos, etc. Entonces, un buen ejercicio ético en investigación es importante porque regula el poder del conocimiento. Nosotros tenemos que ser, cada uno de los aquí presentes y de los que vean esta grabación tienen que ser absolutamente conscientes de la estrecha relación entre poder y saber. ¿Ok? Y en ese sentido, guiar nuestras acciones prácticas. Siguiente, Martica. Gracias. Entonces allí hablamos que la Fundación Universitaria del Área Andina, a través del Acuerdo 24 del año 2021, crea el Comité de Ética e Integridad Científica en la Fundación Universitaria del Área Andina. Y en esa misma tensión, ¿y por qué lo crea? Pues porque es uno de los requerimientos que nos hacen para los procesos de acreditación de alta calidad, tanto nacionales e internacionales. Pero además también es un requisito de MinCiencias para reconocer los grupos de investigación de las diferentes facultades registrados en la plataforma Cienti en el GRULAC. ¿Ok? Entonces, si bien surge a partir de esa exigencia de carácter administrativo, pues va más allá de los requisitos que nos imponen. El CEICI evalúa, aprueba y hace seguimiento a todos los proyectos de investigación que se presentan a las diferentes convocatorias desde el año 2021. Aquí es un proceso, este es un proceso de crecimiento importante que surge pues de todo, como todo en la especie humana, de los diferentes escenarios de ensayo y error, ¿no? Y allí nos dimos cuenta que era necesario, y también por disposición nacional, era necesario separar ese comité de ética que nació junto en dos: un comité de ética investigativa e integridad académica y un comité de bioética específico para los proyectos relacionados con ciencias de la salud que implicara algún tipo de tratamiento experimental o que tuviera que ver con datos delicados, como tiene que ver los datos médicos, biomédicos de las personas. Entonces, a partir de allí surge el Comité de Bioética, que es específico para ese tipo de proyectos. Bien. Este comité evalúa, aprueba y hace seguimiento a los proyectos de investigación y aplica a todas las áreas de investigación, excepto ciencias de la salud, que tiene su propio comité. Muy bien, adelante, Martica. Y allí, como en toda acción relacionada con el conocimiento, pues es necesario reconocer, reitero esto, lo dije hace unos minutos, que la actividad académica está atravesada por un profundo problema epistemológico. ¿Y por qué? Pues porque la investigación produce verdad y poder. La investigación está atravesada por relaciones de dominación. ¿Y quién puede regular esas relaciones y esa relación verdad y poder? Pues la ética. Los ética investigativa regula ese ejercicio. Adelante, Martica. Muy bien.
tenemos que tener en cuenta, y esto un poco en el escenario práctico, aunque lo vamos a hablar más adelante, pero cuando nosotros construimos un documento, un formulario de consentimiento informado, yo tengo que dar cuenta de estos principios bioéticos. Es decir, cuando nosotros presentamos un consentimiento informado, tenemos que dar cuenta de estos principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, justicia epistémica y confidencialidad. Y no solo al momento de diligenciar el consentimiento informado, sino al momento de formular la propuesta de investigación. Siguiente política. También debemos clasificar el riesgo. Y las posibles clasificacionciones son sin riesgo, riesgo mínimo, mayor que mínimo y debe permanecer ahí. ¿Y qué tipo de...? Lo que yo te digo a ti, o sea, ¿qué es lo que yo y ahora no te van a estar más adelante? Hay un micrófono abierto, creo que es de Lida. Cierren el micrófono. Eso, gracias. Bien, entonces les decía que la clasificación del riesgo va sin riesgo. Muy pocos proyectos de investigación pueden declarar que no tienen riesgo. Es más, un proyecto que no tenga riesgo no debe pasar por el comité de ética. Y aquí una primera recomendación. Si mi investigación es con exclusivas, por ejemplo, bases de datos. Varios de nuestros investigadores trabajan con datos que descargan de la encuesta nacional de hogares o la encuesta nacional manufacturera. El hecho de que yo no tenga que aplicar ningún instrumento a ningún miembro de ninguna comunidad ya implica que si yo voy a hacer un ejercicio econométrico, solamente con información secundaria, documental, y primaria, no tengo que pasar por comité de ética. Y serían casi que los únicos que podrían declarar que no tienen riesgo. Cualquier proyecto que implique encuestas, entrevistas, etnografía, focus group, etcétera, tiene que ser calificado como de riesgo mínimo. Y así tiene que quedar registrado en la ficha CIGIP, ¿cierto? Cuando se pregunta por los riesgos éticos del proyecto. Y en el consentimiento informado, señalar, reconocer que es un riesgo mínimo e identificar cuál es ese riesgo. Otro riesgo que es mayor que mínimo, y ese riesgo tiene que sí o sí justificarse en el proyecto. Y aquí nos movemos con población vulnerable, minorías, todo tipo de minorías, ¿no? Menores de edad. Cualquier investigación que implique trabajo con menores de edad, con minorías, con personas en condición de vulnerabilidad, tiene que justificarse debidamente y en los respectivos documentos. Muy bien. Siguiente, Martica. Sí, Martica, vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es la función de este comité con el cual todos nosotros hemos tenido que lidiar de los últimos 2 años para acá? Hacer una evaluación ética.
A partir de esa evaluación ética se piden adendas, ajuste de la documentación. Se procede con la aprobación y la el otorgamiento del aval por parte del comité. Luego se hace seguimiento al proyecto e incluso ha habido casos donde hemos suspendido los avales o revocado el aval a partir de malas prácticas identificadas. No es que, por eso les digo que no va mucho más allá de un proceso administrativo. Listo, nos aprobaron el comité y entonces nos carnavaleamos e incurrimos en malas prácticas. No. Ya hablaré un poco más adelante de prácticas complejas alrededor de esto a partir de la experiencia y de lo que se ha discutido. Muy bien, adelante. Este es como la ruta. Entonces, se radica en el correo del CICI la solicitud de evaluación con unos formatos que ya vamos a hablar de ellos. El comité hace una primera revisión formal, hace una evaluación preliminar y luego se comparte entre todos los miembros del comité, salvo, y esa salvedad es importante hacerla, en los cuales alguno de los miembros del comité, sea juez y parte, en ese momento se abstiene de. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el comité de ética, en mi función de vicepresidente, se radica un proyecto de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras. Bien, ahí se asigna. Si es un proyecto en el cual yo he tomado parte, así sea de manera tangencial, haciendo una revisión de algún documento, haciendo alguna sugerencia, por el hecho de que yo lo conozco, yo en el momento de que se asigna la revisión formal, me declaro impedido, porque tengo un conflicto de intereses. Y entonces cuando se comunica la evaluación preliminar, yo me tengo que salir del comité, porque no puedo ser juez y parte. ¿Para qué? Para que cuando se da la evaluación plenaria y se discute el proyecto, yo no puedo estar, no puedo ser juez y parte. ¿Estamos? Pero en general este es el proceso, llega una radicación, se hace una revisión formal, uno de los miembros hace la evaluación preliminar y luego en plenaria, después de que todos los miembros han evaluado, leído con juicio la documentación, se emite el concepto que les llega al correo electrónico de los investigadores principales de los proyectos de investigación que se presentan a las diferentes convocatorias. ¿Ok? Y es así como llega el correo solicitando ajustes. Hay algo que debo reconocer que nos molesta mucho como investigadores, y es cuando el comité de ética, que uno pensaría que se debe limitar exclusivamente a analizar los aspectos éticos, pues en el comité de ética también se revisan los aspectos metodológicos y se revisan los instrumentos, no solo con un carácter ético, sino también se hacen unas sugerencias que fortalecen metodológicamente a los proyectos y eso no condiciona el aval, salvo que los instrumentos o alguno de los aspectos metodológicos generen algún conflicto ético. ¿Ok? Y allí se presentan algunas dificultades, hay que reconocer, porque pues hay una serie de técnicas muy específicas que utilizamos en las ciencias económicas que no conocen las demás. O que no manejan con igual precisión las demás disciplinas o áreas del conocimiento. Entonces, eso hay que reconocer que nos genera algún tipo de dificultad. Profesora Yusnay, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Efren, doctora Marta, compañeros. Qué pena no poder encender la cámara, ¿ok? Pero bueno, aquí lo importante es la pregunta.
Mi duda, y creo que va como en el orden en que lo venía explicando el doctor, es en función, obviamente, pues, bueno, tenemos un proyecto, radicamos la solicitud de aval ante el comité. Es claro que en muchos de los proyectos, obviamente, el instrumento es una de las etapas propias del proyecto, pero pues hay que radicar pues ya una versión 1. Entonces, es decir, para el comité es claro que esa versión 1, pues nosotros tratamos de ajustarla lo más que se pueda, pero es una versión que pues probablemente va a tener versión 2, 3 hasta que pues se aplique a la población o la muestra pues que se haya definido en el proyecto. Cuando usted mencionaba hace un momento que también hay una revisión, no solamente que se menciona el riesgo, sino que van consecuentes con lo metodológico y ahí mismo va el instrumento. ¿Recibe uno en esa evaluación preliminar alguna sugerencia o si es coherente? En primera instancia, eso que yo entiendo acá entrarían en la etapa de seguimiento como lo mostraba en la anterior diapositiva. Sí, señora. ¿Cómo se trata ahí? Sí, señora, me parece y te agradezco mucho. Esta es la anterior, ¿no? Esta es la anterior. Sí, sí. Sí, y te agradezco mucho la pregunta porque me permite hablar de varias cosas. Sí. Hablo de mi experiencia como miembro del comité de ética. Entonces yo encuentro un proyecto. Y uno de los requerimientos que se pide para que llegue y entre a ser discutido en esa etapa, si quieres regresa a otra, Martica, en esa etapa de... adelante. Adelante. Esa, ahí. Entonces, llega la radicación. Hago la revisión formal y la evaluación preliminar. Y encuentro que hay debilidades en el instrumento, pero que no comprometen éticamente la investigación. Entonces yo digo, mire, consentimiento informado, bien, cumple, etcétera, pero, por ejemplo, no es claro el manejo que se le va a dar a la información. No es claro cómo van a anonimizar, dónde van a reposar esos datos, qué va a suceder cuando se termine la investigación, en cuánto tiempo lo van a eliminar. Sugiero que eso esté en el consentimiento informado. Y hasta que no ajusten el consentimiento informado, no entrego aval. Listo. 2. El consentimiento informado está perfecto, pero alguno de los instrumentos compromete éticamente. Por ejemplo, a propósito de Martica, que estamos desarrollando un proyecto audiovisual con las comunidades arhuacas. Entonces le digo sí, con mucho gusto, pero primero tiene que ajustar el consentimiento para garantizar beneficencia y no aprovecharse de los saberes ancestrales. Segundo, tengo que garantizar justicia epistémica. Y tercero, hasta que no haya una autorización del líder de la comunidad, mamo, etcétera, por escrito, dándonos el aval, el proyecto no puede arrancar. Listo. No, tercera posibilidad, consentimiento bien, los instrumentos no comprometen éticamente, pero se identifica que el instrumento puede mejorarse. Entonces, uno coloca observación metodológica, entre paréntesis, no compromete el aval, cierro paréntesis. Las siguientes observaciones no depende el aval. Punto y coma. Son unas observaciones que persiguen fortalecer el componente metodológico del proyecto y que llegue a mejores resultados. Punto. Ahí lo que le estoy diciendo es puede tomarlo no en cuenta, pero considero que el instrumento puede ser optimizado. ¿Estamos? Entonces, si el instrumento compromete éticamente el proyecto, se señalará. Si no, es una sugerencia.
Y ustedes como investigadores tienen la experticia y el criterio para señalar, hombre, tiene razón este loco con esta observación que hace, o definitivamente seguimos con el instrumento como está, porque no condiciona el aval. Espero haber aclarado, profe Yusney. Muy bien, es que a veces uno por aclarar oscurece. Entonces, no, muy bien, muchas gracias. Por aquí un profe había levantado la mano, no alcancé a ver. Profe Gustavo, buenas tardes, Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, mi doctor, muy buenas tardes, mi doctora y todos los compañeros. Muchas gracias por este escenario, agradeciéndole de antemano porque estas explicaciones realmente nutren todo lo que estamos haciendo. Mi doctor, una pregunta que tenía en el cajón es el hecho del instrumento. Por ejemplo, nosotros en algún momento tenemos un instrumento, el cual fue avalado por unos sinodales de México. En el caso de tener que presentar el instrumento ante el comité de ética que forma parte de esto, eh, deberíamos crear un acta de que fue validado por 4 doctores de México el instrumento o cómo sería el asunto para darle esa connotación para que se quede, para que se entere pues el grupo de verificación sobre este acto. ¿Qué me Gustavo, muy pertinente la pregunta y me das pie para otra cosa adicional. Entonces, procedo a partir del escenario. Primer escenario, y esto es algo que les decimos a nuestros estudiantes, sobre todo de posgrado. Pues lo primero que hacemos a la hora de diseñar instrumentos es cuál es el recurso útil y escaso que todos los aquí presentes tenemos, tiempo. Y a partir de la revisión de literatura se identifican investigaciones similares e instrumentos que ya fueron aplicados, validados, ¿no? Al estar publicados en una revista de alto impacto. Pues ese es un elemento a favor que cuando el comité de ética encuentra, ¿cierto? El comité de ética encuentra que es un instrumento que ha sido aplicado, avalado en revistas de alto impacto, pues dice tal. Entonces, ese es un buen elemento. 2, ahora, si es el caso de este instrumento que están desarrollando con los investigadores en México y ya ha sido objeto de verificación y publicación, validación, replicación, eso hay que hacerlo evidente. Entonces, no sobraría señalar en la adenda, mire, este es el instrumento, es un instrumento tomado adaptado de el enlace al documento Scopus donde se encuentra. Eso también le ahorra tiempo al comité. Porque dice, ahora no está todavía publicado, pero como el trabajo es con una universidad conjunta, es una convocatoria externa, y ya hicieron ese trabajo con la Universidad Mexicana de que el instrumento fue evaluado por 4 expertos, pues incluyan en lo que envían de la solicitud, ¿cierto? Además del instrumento, los formatos donde los expertos con título de doctorado validaron. Esos son elementos que le dan valga la redundancia, elementos de juicio al comité para también optimizar los tiempos. ¿Es claro, Gustavo? Es muy pertinente, un instrumento de esos tiene todas las de... Claro que sí, mi doctor. Todas las de Gañé. Claro que sí, mi doctor, y sobre todo que nos da unas luces muy importantes con respecto a eso. Procedemos entonces, un abrazo, Dios me lo cuide. Gracias, Gustavo, igualmente. Muy bien. Efraín, perdóname, yo quiero aquí comentarle algo referente también a esa pregunta que hace Gustavo, pero aquí estamos docentes también de la maestría. A los trabajos que dirigimos de la maestría o lo que asesoramos de la maestría, también tienen que ser validados por expertos, así seamos nosotros los que los estamos asesorando. Y eso lo hacemos, pues Efraín y yo lo hacemos, creo que también los demás lo hacen,
se lo enviamos a expertos externos a las universidades, a la universidad nuestra y a las sedes donde estamos, para que ese documento quede validado, y es aquí donde está el éxito de algunas publicaciones que hemos logrado tener. Así es, Martica, y mil gracias por esa precisión que es fundamental para el ejercicio. Muy bien. Continuemos, Martica, por favor. Muy bien. Vamos a hablar de los documentos. Entonces, nosotros, y aquí vamos a hablar también, me da pie, Martica, para algo que también es importante aclarar aquí en este espacio. Muy bien. Nos aprobaron un proyecto de la convocatoria de investigación aplicada de innovación o un proyecto externo. Lo primero que debe hacer el líder, el investigador principal del proyecto, es escribir un correo al Comité de Ética e Integridad Científica. Al final de la presentación, que Martica la va a compartir con todos los asistentes, está el correo del Comité de Ética. Muy bien. Se debe adjuntar la siguiente información: formato de solicitud de evaluación. Esta es una información que tiene actualizada la líder gestora de investigación, los líderes de cada uno de los grupos de investigación de la facultad, ¿no? Y en el caso del grupo Quipus de investigación, que es el que tengo el honor de dirigir, todos los investigadores del grupo Quipus tienen estos formatos. Yo me voy a permitir, Martica, compartir un momentito mi pantalla, solo para mostrarles los formatos actualizados. Me avisan, por favor, cuando los estén observando. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Ok, este es el primer Dale un formato. poquito de zoom, dale un poquito de zoom para los que no vemos tan bien. Claro, perfecto. Los que comparten Ahí. problemas visuales. Entonces, formato de solicitud de evaluación del proyecto. Título, investigador principal, coinvestigadores, grupo del proyecto de investigación, miren todo, objetivo general, objetivos específicos, implicaciones éticas del proyecto, responsabilidad, alcance, impacto, fuentes y naturaleza de los fondos, si requiere o no permisos o licencias requeridas, propiedad intelectual, área de investigación, entregables, miren. Ahí les piden ficha del SIGIP del proyecto, formato de declaración de aspectos éticos y de propiedad intelectual, consentimiento, formularios, cuestionarios, otros. ¿Ok? Este es el primer documento que se tiene que diligenciar. El segundo, vamos a hacerle zoom también. El formato de declaración de aspectos éticos y de propiedad intelectual. Yo, riesgo, manejo del riesgo,
cuál es el aspecto que involucra riesgo, qué medidas se tomarán, autorización previa, existe autorización y por escrito de las entidades involucradas, bueno. Y el tercero, el famoso consentimiento informado. Y aquí está el consentimiento. Miren lo que dice la guía. Cada investigador o investigadora podrá modificar esta guía de acuerdo a las necesidades investigativas de sus proyectos. Miren los referentes, esto es fundamental y apenas tengan tiempo, léanse la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, que es la que configura los comités de ética y bioética, ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, la declaración de Helsinki de 2013, las pautas SIOMS de 2016 y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del 2005. Entonces, los datos del proyecto, la información del estudio, objetivo general, instrumentos, duración de la aplicación, riesgos y beneficios, confidencialidad y manejo de datos, autoriza los derechos del participante. Miren aquí, ya en este consentimiento nosotros hemos incorporado, para facilitarles el trabajo a los investigadores, que este estudio se rige por los principios de respeto, por la autonomía de cada persona, beneficencia, no maleficencia, ¿no? Procurar el bienestar del participante, evitar daños físicos, garantizar la equidad en la selección y trato de los participantes y proteger la información personal y sensible. Esto ya está incluido en el formato. En el caso de pertenecientes a población indígena y comunidades marginadas o vulnerables, la investigación garantizará medidas adicionales de protección. ¿Ok? Esto dejo de compartir, Martica, para que puedas volver a... Estos Listo, son ya vuelvo a compartir. los 3 documentos que sí o sí llevamos, enviamos en el correo que le escribimos arriba. Vamos aquí, ¿verdad, Greg? Sí, no. No, atrás, Aquí. atrás, Ahí, atrás. en Ahí. documento. Ahí. Muchas gracias. Excelente. Entonces, ojo con esto. Nos llega el correo, enviamos el correo al CEICI señalando, solicito que se evalúe éticamente el proyecto tal, código tal, aprobado en la convocatoria de investigación aplicada 2026. Punto. Adjunto la documentación. ¿Cuál es la documentación? Primero, formato de solicitud de evaluación. Segundo, formato de aspectos éticos y propiedad intelectual. Tercero, el consentimiento informado. Cuarto, acta de inicio. El acta de inicio del proyecto que ya está cargada en SIGIP cuando es aprobado. Quinto, la ficha SIGIP del proyecto, porque es ahí donde el comité evalúa los aspectos éticos y metodológicos registrados en la ficha. Sexto, los instrumentos de recolección de la información diseñados. Con un instrumento que falte, no entran a comité. Si quieren, regresa, porfa, Martica, al de las flechitas del proceso. Aquí, si no pasa la revisión formal, si no anexaron los documentos, cao, no entra a comité. Con un documento que falte no entra a comité, entonces se comunica. Mire, la información está incompleta, por favor, complétela. ¿Y cuál es el problema? Ahorita no, porque como estamos evaluando todos los proyectos que fueron aprobados en la convocatoria, estamos haciendo reunión del comité semanal. Pero las reuniones ordinarias del comité son cada 15 días.
Entonces, es decir, si hoy ustedes pasaron la propuesta, entra al comité del próximo martes. Se asigna un evaluador, pero el evaluador dice la información está incompleta. Entonces, en el siguiente comité, que es a los 15 días, se oficializa que está incompleto. Entonces, el comité se comunica con ustedes y le dice, mire, la información está incompleta, vuélvala a enviar completa. Y ustedes la vuelven a enviar. ¿Y cuando se analiza? En el siguiente comité, que es 15 días después. Entonces, ahí ya pasó un mes. Y los tiempos del proyecto van corriendo porque ya tienen acta de inicio. Y un mes, y si nos va bien, entonces se asigna el evaluador y el evaluador dice, está perfecto. El concepto donde se les dé el aval se demora 15 días, o sea, mes y medio. Pero si hay observaciones del comité, al mes y medio lo que se entregan son observaciones que tú tienes que subsanar y las entregas lo más rápido posible. Y cuando las entregas lo más rápido posible se discuten en el siguiente comité, que es a los 15 días. Luego es 2 meses para obtener el ok. Y 2 meses ya es junio. Y el proyecto cierra en noviembre. Entonces, una recomendación sencillita, pero es garanticemos en primer lugar que enviamos toda la documentación. Eso nos ahorra entre 15 días y un mes los tiempos. Muy bien, continuemos, por favor. Efraín, yo quiero reforzar algo aquí, ¿ya? Dale. Compañeros, este es un tema que a veces nos agobia y nos puede estresar, ¿cierto? Porque es que me devuelven tantas veces. Lo que yo quiero decir, contarles mi experiencia. Se presentó al comité de ética, me faltaba un documento, no tenía el acta de inicio. ¿Por qué no la tenía? Porque uno de los aliados estratégicos que teníamos no había firmado y estaba paralizado. Apenas está en proceso de comité de ética. O sea, si no cumplimos con todos estos pasos que están aquí, no podemos enviarlo. Eso es lo que les quiero decir. Y que tengamos paciencia porque muchas veces que trabajamos con el sector externo es complicado conseguir una firma de este nivel, pero valiosísimo cuando ya tenemos este proceso. Y en este proyecto estamos con EFREN y la Universidad de La Guajira y otras entidades más. Y tienen su afán porque ya está la población lista para aplicar el instrumento, pero no se puede hasta no tener este avance. Claro, y ahorita vamos a hablar de implicaciones que tienen no aplicar instrumentos sin contar con el aval. Entonces, consejo. Claro, porque uno también aplica sentido práctico en la investigación. Y como a nosotros nos miden, como líderes de grupo, como investigadores principales de un proyecto, como... entonces nosotros a veces somos optimistas. Entonces decimos, no, voy a pasar la información, no está completa, pero le voy a pasar la información de los 6 requerimientos, tengo 4 para que vayan avanzando. No, eso antes ralentiza el proceso. La observación es, solo hagan la solicitud cuando tienen la información completa. ¿Por qué? Porque sucede lo que les acabo de mostrar. Si solo tienen 3 de los 6, ni siquiera lo miran. Ni siquiera se mira en el comité. ¿Ok? Porque ya se imaginarán el volumen de trabajo que tenemos con todos los proyectos de todas las facultades, exceptuando la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte. ¿Ya? Entonces, no, el primer criterio para optimizar nuestros tiempos en el comité es solo se evalúan proyectos que presentan la información completa. Punto. Entonces, no. Segunda recomendación concreta es envíen la información completa. Por pedacitos no sirve. Y entonces eso, como dice Martica, frustra mucho. Frustra demasiado. Pero ¿qué hacemos? El comité tiene también una lógica para analizar todas las solicitudes que hay a nivel de la universidad.
¿Ven? Entonces, no, pero es que, no, envíenla completa. Con eso se hace una sola evaluación, se hace una sola comunicación de parte del comité y ustedes solo hacen un ajuste. Pero cuando se manda por pedacitos son múltiples ajustes, múltiples reprocesos, que multiplicado por 15 días, pues da 3 y 4 meses, entonces un semestre académico y no se obtuvo el aval del comité de ética. Y ese es el argumento de ustedes, estuve 4 meses y no lo obtuve. Venga, iremos delgadito. ¿Por qué no se obtuvo? Es que no enviamos la información completa, es que todavía nos falta un documento. ¿Ya? Entonces, ¿es problema del comité de ética o es problema del proyecto? ¿Es claro? Muy bien. Ojo con esto. Porque si ustedes miran en el punto 4 y en el punto 6 hay una adenda. Punto 4. Los proyectos de investigación aplicada deben subir el acta de inicio. Pero resulta que hay proyectos hay trabajos de grado de nuestras maestrías que se tienen que presentar al Comité de Ética Institucional. ¿Y por qué? Porque trabajan con población vulnerable. Porque trabajan con comunidades étnicas. Porque trabajan con minorías. O porque aplican instrumentos al interior de la Fundación Universitaria del Área Andina. Entonces, cuando nosotros somos profesores de seminario de investigación, 1, 2 o 3 de nuestras maestrías, ¿cierto? Y las propuestas de investigación tienen que ver con población vulnerable, menores de edad, minorías étnicas, otro tipo de minorías, y funcionarios de la universidad. Sí o sí tienen que ser presentados ante el comité de ética. Pero antes de ser presentados ante el comité de ética tienen que presentarse en CEGIS. Y es una práctica que por favor le pedimos a todos los trabajos de grado de la maestría. Nosotros estamos abriendo un espacio en el comité CEGIS mensual para definir, como señalaba Martica hace un instante, hace unos minutos, nosotros le pedimos a nuestros estudiantes que apliquen el formato de consentimiento informado, porque uno no puede ir por la vida aplicando instrumentos a diestra y siniestra. Entonces la recomendación es: todas las propuestas de investigación de los trabajos de grado de maestría se llevan a CEGIS. En CEGIS yo las analizo y en CEGIS yo digo cuáles van para el comité de ética institucional y a cuáles le damos aval ético desde CEGIS. Si es una investigación que trabaja con emprendimientos, microempresas, etcétera, pues no necesito llevarla al CEICI. Yo puedo entregar el aval ético desde CEGIS, ¿cierto? Pero con la exigencia de que exista aplicación y firma o conocimiento, o que se dé cuenta de que se conoce el documento de consentimiento informado. ¿Ok? ¿Ok? Regresemos, Martica. Regresemos uno, Martica, por favor. Listo. Y aquí, fichas y HIP. Los proyectos, los trabajos de grado de maestría no tienen fichas y HIP, entonces no aplica. ¿Pero qué se envía?
el anteproyecto aprobado en el coloquio de los trabajos de grado de maestría. No se lleva actas y HIP, se lleva el anteproyecto aprobado. Acta de SEGIS y el anteproyecto aprobado. Sin eso, también le van a decir al maestrante, mire, ¿qué sucede? Como yo soy profesor de las maestrías, ¿qué pasa cuando se discuten los temas de las maestrías de nuestra facultad? El profesor Ariza se tiene que ir porque hay conflicto de intereses. Y yo no puedo entrar en esa discusión. Pero muchas veces pasa por esto, no envían el anteproyecto, no envían el acta de SEGIS donde se discutió. Profesora Yusnei. Gracias, doctor Efren. Aquí me surgen, Dios mío, me surgieron varias dudas, especialmente desde la maestría y con los seminarios. Ok, se supone que ellos van al coloquio en el drive que tenemos para, obviamente, todo el formalismo del coloquio. Ahí están las evidencias, está el anteproyecto y los avances que ellos tienen, obviamente su póster, o bueno, o la grabación, o el formato visual que utilizaron, y ahí está. Quedaron registrados obviamente allí pues las adecuaciones o las solicitudes que hace el doctor asignado por la línea donde se revisan esos trabajos. Y quizás, aquí va la duda, es decir, desde los seminarios, quizás no me van a dejar mentir porque creo que incluso se ha tenido la experiencia, hay estudiantes que uno esperaría que en seminario 2 pues esté muy atinado con lo que planteó en el anteproyecto, y hay algunos que incluso en seminario 2, una cosa son el avance del artículo que está como el entregable del eje y otra es la dinámica propia de ir avanzando realmente en el desarrollo del proyecto investigativo coherente con el anteproyecto en lo que se refiere a metodología, ¿no? Y todo lo que está escrito ahí. O sorpresa que uno llega quizás a seminario 3 y el estudiante, uno convencido en que está avanzando y armó otra cosa que nunca mencionó, que nunca, y entonces ahí mi pregunta es, la realidad, que es esa, la que todos reconocemos, y el estudiante nos sale con que va a un instrumento. Obviamente aquí está lo que usted decía, siempre nos aseguramos, lo dejamos grabado, en la misma estructura lo dice, mira, que tenga ese formalismo, y estamos muy pendientes de señalar como que no vayas a trabajar con población vulnerable, pero pues, pero si tiene que hacerlo, pues estamos ahí como encima del estudiante, menores de edad y demás. Pero entonces, en esos casos que yo tenía entendido, por ejemplo, si no tenía esas categorías o trabajaba con población vulnerable, menores de edad y demás, o sea, yo con el solo hecho de garantizar que tuviera todo ese formalismo, la estructura, el instrumento, bastaba. Y en el caso adicional, o sea, como me queda aquí desconectado porque se supone que entonces yo tenía que pasarlo al comité. Ok, entonces, bien. Pero no hay, y la estructura, por ejemplo, porque aquí vendría, es decir, ¿lo paso en seminario 2 o lo paso, dónde? O sea, como un producto paralelo del coloquio, porque se supone que si yo lo subí al coloquio es porque él cumplió ese formalismo y está allí, o sea, ya él declaró algo. Muy bien. A mí me parece muy pertinentes todas las preguntas que acaba de hacer la profesora Yusnei. Claro, esto se trata de un proceso de aprendizaje. A nivel institucional. Como les contaba al principio de nuestra charla, pues el Comité de Ética es muy joven, fue creado en el 2021. ¿No? Y todo es mejorable. Incluso a nivel nacional. Estamos estructurando en MinCiencias los nodos de comités de ética de las diferentes universidades. Y apenas estamos arrancando. Para actuar de manera mucho más conjunta los comités de ética de todas las instituciones, y se organizó por nodos. Entonces nosotros por ahora estamos participando en el nodo centro.
pero también participamos en el Nodo Nacional al reconocer de nuestras sedes de Pereira y Valledupar, ¿cierto? Y que somos multicampus. Y todos este tipo de discusiones se dan. Entonces, es claro que recién desde el segundo semestre del año pasado se está implementando esta ruta con los trabajos de maestría. Porque incluso a nivel institucional se llegó a un requerimiento de que todos los trabajos de grado, tanto de pregrado como de posgrado, tenían que pasar por el comité de ética. Y decimos nosotros, pues si nosotros somos 5 miembros, pues si nos dan una labor docente absoluta dedicada a las 48 horas a evaluar todos los proyectos, pues con mucho gusto, pero en eso tiene que haber, tienen que tener también autonomía las facultades y los programas. Entonces, por eso es que se define que las EGIs a nuestro escenario se deben presentar todas las propuestas de investigación de los trabajos de grado de nuestros maestrantes que impliquen manejo de información y aplicación de instrumentos. A partir de allí se define cuáles van a CEICI y cuáles reciben aval directamente desde la facultad. Los que van a CEICI tienen que seguir la ruta proyectada. Pero todos se deben presentar, todos, sin falta, tienen que diseñar de la mano con sus instrumentos los formatos de consentimiento informado. Todos. Ahora, la investigación habla, ¿cierto? Y es legítimo hacer ajustes. Pero también en el deber ser de las cosas, tanto en proyectos de investigación, de las convocatorias o trabajos de grado, lo que se hace en un anteproyecto de investigación, en una ficha para postular una convocatoria, es mostrar conocimiento absoluto, manejo absoluto de la ruta. Es decir, yo cuando presento un anteproyecto, cuando lo defiendo en un coloquio, debo tener la absoluta certeza de que el instrumento diseñado es el que voy a aplicar. Porque si no, se presenta un escenario terrible. Y el escenario terrible es, su merced lo presentó el trabajo de grado, el anteproyecto en el coloquio, fue aprobado, y él trabajaba con pymes. Y el comité de ética le dio aval a ese. Listo. Pero resulta que en seminario 3 cambió el instrumento, lo aplicó, y resulta que era con una comunidad vulnerable. Y llega una queja a la rectoría de la universidad, una denuncia, que porque ustedes utilizaron información e hicieron unos talleres con la población arhuaca sin autorización del MAMO. Y el rector inmediatamente convoca al comité de ética, oiga, ¿y qué pasó? No, mire, esta fue la documentación que entregó el comité de ética y estos eran los instrumentos que se avalaron. Ese instrumento que aplicaron no contaba con aval del comité de ética. Problema gravísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que el rector como representante legal es el que tiene que dar soporte. Como hay acta del comité de ética y copia del correo y todo el drive con los documentos que subieron, entonces cuando ustedes aplican, los llaman a descargo, sí, qué pena, aplicamos un instrumento que no era, quienes asumen la carga penal y disciplinar por esa decisión no informada son ustedes. ¿Y qué le pasa al director del trabajo de grado? Suerte. Hasta luego. Finalización del contrato por justa causa. Pero además responde penalmente. Entonces es un tema delicado. Claro. Incluso voy a ser mucho más específico. ¿Por qué?
se empiezan a trabajar estos temas, y es un poco algo que iba más adelante, pero de una vez lo podemos charlar, tiene que ver con que ahora, cuando uno somete un artículo a una revista Q1 y Q2, ya no o Q2, sino casi que Q1 y Q2, pues dentro de la documentación que le piden a uno cuando le aprueban el artículo es el aval del comité de ética. Y entonces ese aval no lo tienen, entonces presentan hoy 24 de abril de 2026 una solicitud al comité de ética para que les demos aval. Y en la solicitud dice, pues mire, es que dentro del proyecto tal, que fue de la vigencia 2024-2025, porque sabemos lo que implica y los tiempos que se demora un Scopus en reventar, pues perfectamente un año, año y medio, 2 años, ¿no? Entonces ustedes empezaron, y resulta que ustedes aplicaron los instrumentos en el 2024. Y en el 2026 hacen la solicitud al comité de ética, pues el comité de ética inmediatamente enciende las alarmas. Y dice, oiga, pero usted me está pidiendo un consentimiento sobre un instrumento que aplicaron en el 2024 y que nosotros no conocemos ni les dimos aval. ¡Alerta! Y nos toca informarlo. ¿Y qué sucede? Pues el investigador tiene que retirar el artículo que le costó 2 años y ir, volver, ajuste, y cuando ya la tiene lista, pues se le convierte en un problema disciplinario aquí en la universidad. Buena parte de los artículos que se están, durante los últimos 4 años, se están retractando en Scopus es por eso. Porque los instrumentos se aplicaron sin avales de comité de ética, y hablo en general. Entonces las universidades se han dado cuenta de esa práctica, entonces jamás pueden solicitar avales al comité de ética sobre hechos cumplidos. Si se aplica un instrumento, bien sea de trabajo de grado de maestría, bien sea de alguno de los proyectos de investigación, si se aplica un instrumento sin el aval, antes de solicitar el aval del comité de ética, no va a certificar hechos cumplidos. Y va a notificar a la Dirección Nacional de Investigaciones que nos solicitaron un hecho cumplido, con los problemas que eso acarrea. ¿Ok? Entonces, no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero a partir de hoy no hay excusa. A partir de hoy, ese tipo de problemas, por lo menos en nuestra facultad, no se deben presentar. ¿Ok? Aquí entonces me surge otra duda, doctor Efraín. Es decir, sí, si como en la ruta, entonces, posterior a los coloquios, debería entonces existir un acta donde se diga, está aprobado ese trabajo, y esa misma acta que se remite, obviamente, la documentación del comité, sí, al comité dentro de la facultad, y ahí es donde dice, este trabajo sí requiere o no requiere pasarse. Entonces, por ejemplo, claro, ¿cómo se trabajó en el último coloquio? Pero siempre van a tener concepto. Hay un concepto que emite, por ejemplo, no necesita pasar al comité institucional. Hay un concepto ético que emite CEGIS, y lo firmo yo. Ok, pero a eso voy, que antes se hacía, por ejemplo, la solicitud la hacía el docente, me imagino que la coordinación de la maestría, y él lo llevaba pues al comité. Pero de aquí en adelante, como ya lo até al coloquio, o sea, es el documento que sale del coloquio de forma automática para que no. No, porque en el coloquio se pueden presentar investigaciones que son exclusivamente documentales y que trabajan exclusivamente con la Encuesta Nacional de Hogares o con la Encuesta Nacional de Innovación o con la Encuesta Nacional Manufacturera, que no implica ningún tipo de datos, y fue aprobado en el coloquio. No,
Entonces, cuando se hace la solicitud, a CEGIS, en CEGIS se dice, este se va para CEICI. ¿Por qué? Porque trabaja con población vulnerable, trabaja con niños con síndrome de Down. Hay uno de los proyectos de la maestría que está trabajando en eso en este momento. Y tenemos sometido el proyecto al comité de ética. Listo. Entonces, la documentación, el formato de solicitud de evaluación, el formato de aspectos éticos, el consentimiento informado diligencial. Acta CEGIS. Pues en el acta donde se presentó y donde en CEGIS se dijo que va a CEICI, al Comité de Ética e Integridad Científica de la Universidad. Esa acta que la emite Jenny Dana y que la firman todos los líderes de grupo, esa tiene que ir allí. Y la ficha SIGIP, en vez de la ficha SIGIP, el anteproyecto presentado y aprobado en el colo. Punto. Ah, bueno, y el instrumento de recolección o los instrumentos de recolección de la información. Gracias, doctor Efraín. No, querida Yusnay, con mucho gusto. El joven César. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Efraín, tengo una pregunta respecto al tema de la utilización de bases de datos. Pues en función de realizar productos MinCiencias. Sí. Desde su experiencia, doctor, ¿qué tan confiables considera las bases de datos que nos entregan, por ejemplo, Legiscomex o EMIS, que son bases de datos con las cuales cuenta el área andina para realizar pues trabajos académicos? Nosotros las utilizamos para las clases, en diferentes asignaturas, pero para realizar documentos ya, productos MinCiencias, ¿qué tan confiables son? Hay que hacerle curaduría, ¿no? A diferencia de las bases de datos que uno descarga de Banrepública, DANE, Ministerio de Hacienda, donde son muy fuertes y muy sólidas, pues las de Legis son en general buenas, pero sí hay que hacerle un ejercicio de curaduría a esas bases de datos, ¿no? Pero son bastante aceptables, y la curaduría la puede hacer uno mismo, ¿no? Cuando convierte eso, lo descarga en Excel, lo convierte en archivo plano, uno puede hacer las pruebas de solidez estadística y econométrica antes de realizar ya el tratamiento de los datos, ¿no? Verificar homoestaticidad, normalidad y todo eso. Después de esa curaduría inicial se pueden utilizar. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. ¿Y son aplicables para productos MinCiencias? O sea, ¿sí son válidos? Por supuesto, claro. Súper ¿Son bien, muchas válidas? gracias. Claro que sí. Mil gracias, doctor. Muy bien. Muy bien. Adelante, Martica. Listo. Entonces, ¿qué es lo que permite estos formatos que pueden parecer cansones, onerosos, odiosos? Pues lo que permiten es que se identifiquen riesgos, que podamos acompañarlos en la identificación de riesgos, decirle, ojo aquí, esto no me lo pueden cambiar, para no llegar a situaciones extremas como les comentaba en la anterior diapositiva. Los acompañamos en cómo debe ser el manejo de esos riesgos, identificar conflictos de intereses, ¿no? Martica recordará que uno de los proyectos que presentábamos el año pasado, teníamos un posible conflicto de interés que consideramos prudente declararlo, y era que uno de los investigadores del proyecto también tenía que ver con una de las pymes que iban a participar en el estudio. Entonces denunciamos ese posible conflicto de intereses de manera transparente, y a partir de la directriz se decidió, él puede participar como investigador del proyecto, pero la pyme de la cual es dueño o accionista no puede participar en el estudio. ¿Ok? Y
Lo mismo sucedió, César, el año pasado con uno de los proyectos del Grupo SIL de Pereira. Se pidió, oiga, un proyecto muy bueno que tuvo el aval, pero se dijo, oiga, pilas que ahí puede haber un posible conflicto de interés, dijo el Comité de Ética. Al regreso declararon de manera transparente ese posible conflicto de interés, se tomó una decisión similar a la que estaba contando hace un instante y el proyecto obtuvo el aval y va muy bien. Entonces, acompañamos en eso y obviamente definir también. Esto sobre todo en los proyectos externos con instituciones aliadas, es necesario definir claramente la propiedad intelectual sobre los productos, ¿no? Nuevo conocimiento, innovaciones, apropiación social del conocimiento. Ahí, al verificar esa información y esos formatos, pues hacemos más eficientes, estos procesos. Adelante. Entonces, como les mostraba, esto sí es simplemente enunciativo, el consentimiento informado esencialmente muestra los objetivos del estudio, cuáles son los procedimientos que se van a utilizar. Ojo con esto que es importante. Uno podría pensar que como voy a aplicar una entrevista, una encuesta y un focus group, entonces tengo que hacer 3 consentimientos informados diferentes. No, yo puedo diseñar un solo consentimiento donde explico cada uno de los instrumentos. Sentido práctico. ¿No? En el mismo consentimiento describo las cuestiones, los procedimientos, los riesgos y beneficios y los derechos del participante en cada uno de los 3 instrumentos. Efraín, y debe de adjuntar los instrumentos, ¿cierto? Sí, siempre. Siempre porque es la comparación que hacemos, Martica. Es bueno, acá está el instrumento, venga a ver el consentimiento, sí, uy, no están detectando este riesgo. Uy, pilas que aquí están haciendo, preguntando por datos que no, por ejemplo, voy a poner voy a hacer una caricaturización. Pide datos de la historia clínica de un participante, o datos sobre si está reportado o no en data crédito, por ejemplo. Esos son datos sensibles que no, entonces uno lo puede identificar es mirando el instrumento. Por eso es que si llega sin instrumentos no se evalúa. Muy bien. Riesgos, beneficios y derechos del participante. Muy bien. Siguiente. No, César, comprendo. Todos andamos en las mismas. Muchísimas Éxito. gracias. Les pido un permiso muy formal. Mil gracias. Hasta luego. No, con mucho gusto. Adelante, Martica. Errores frecuentes en los consentimientos. Porfa, el consentimiento está diseñado para dárselo al evaluado, al encuestado, al entrevistado. Entonces tiene que ser en un lenguaje sencillo, accesible. Si, por ejemplo, el instrumento va... Perdón. Es que tengo unos... ¿Alguien preguntó algo? No. Mis perros que les digo por portarse mal. Bueno, entonces, regresemos una, Martica, por favor. Entonces, errores frecuentes, los consentimientos incompletos. Lenguaje complejo que lo hace inentendible para los participantes en la investigación. Falta de análisis de riesgo y datos sin protección. No se especifica que se va a hacer con los datos, en qué repositorio se van a guardar.
Claro, Yusney, incluso ya tienen esta presentación, Martica, Jenny, la van a tener los líderes de grupo de investigación y por supuesto yo la comparto también. Listo. Siguiente, Martica. No. En el caso de las poblaciones vulnerables se requiere enfoque diferencial, consentimiento adaptado a la comunidad y protección reforzada. ¿A qué me refiero con protección reforzada? Por ejemplo, si yo trabajo con menores de edad, además del consentimiento informado, debo tener el asentimiento informado firmado por los padres de familia autorizando la participación de sus hijos menores de edad en la investigación. No se imaginan la cantidad de problemas que ha habido con eso. Lo mismo en el caso del consentimiento informado. Cuando es de una entrevista hay que señalar allí el protocolo de lo referente a las el uso de imágenes y que pueden ser y que van a ser grabados en audio. Si permiten el uso de imágenes y que van a ser grabados en audio, porque después pasa, no, a mí no me informaron ni utilizaron mi imagen en tal evento. Demandas para la universidad, llega el... Entonces, pilas con eso. Siguiente, por favor. El seguimiento ético verifica la implementación, controla los riesgos y hace la revisión de los datos. Acompañan ese proceso. Siguiente. Y un elemento importante, el uso de inteligencia artificial. Es legítimo usarla, pero declare que la usó. Es legítimo, ayuda mucho al diseño de instrumentos de recolección de la información, declare que la usó. Pero ojo, recuerde los riesgos de la inteligencia artificial, riesgos propios del machine learning, que como se alimenta global con miles de millones de interacciones, hay sesgos. Hay artículos muy interesantes a propósito de toda la situación del neofascismo global contemporáneo, donde se identifican sesgos desde la inteligencia artificial contra determinadas comunidades violentadas actualmente por el neofascismo. Sesgos que inducen a la violencia de género, entre otros. Hay ya muy buenos textos, muy buenos artículos en esa dirección. ¿Ok? Entonces, ojo con el uso de la inteligencia artificial. Declárenlo legítimo. Adelante, Martica. Pero, ojo, siguiente. Úsenlo como apoyo. Valídenlo. Y jamás reemplaza la autoría. Declaren que usaron inteligencia artificial. Cuando lo declaren y sean transparentes e incluso incluyan el prompt que hicieron para tal teoría, para tal tarea específica. Es una recomendación para todos los investigadores y para todos nuestros estudiantes de maestría. Adelante. Siguiente, Martica. Bueno, a nivel general, cuando se evalúan los proyectos, lo que nos hemos encontrado en el Comité de Ética es que los problemas mal definidos, instrumentos débiles y falta de coherencia. Entonces, yo ya les he dicho muchas veces, ¿no? Mi concepto de lo estético es bastante cuestionable. Por eso, quien me organiza por las mañanas es mi esposa. Entonces, mi esposa hace que el busito coordine con el blazer, con la correa, con los zapatos. Porque si fuera por mí, yo salía absolutamente payaseado a la calle o a los encuentros sincrónicos que tenemos, ¿cierto? Entonces eso se lo agradezco a mi esposa. En investigación pasa lo mismo. Tiene que coordinar los zapatos con las medias, con el pantalón, con el cinturón, con el blazer, con la camisa. Entonces tiene que haber absoluta coherencia entre el problema de investigación, los objetivos de la investigación y los
aspectos metodológicos de la investigación. Coherencia absoluta. Que quiero diseñar una plataforma de ayuda a pymes del sector eventos para cumplir con sus requisitos fiscales. Entonces, el título es diseño de una aplicación. El objetivo general es diseñar una aplicación. Y la metodología y los instrumentos, pues al ser un diseño, pues uno podría pensar que se puede aplicar design thinking, pensamiento de diseño. Entonces yo tengo que describir en metodología pensamiento de diseño. Pero lo que uno se encuentra es un problema que habla de un diseño, el título que habla de un diseño, un objetivo general que es analizar el impacto y unos instrumentos que permiten que miden percepciones. Entonces no coordina nada con nada. ¿Ok? Esas son las principales observaciones metodológicas que nos hacen en CEICI. Entonces aquí se hace una, llamémoslo así, una síntesis. Muy bien, siguiente. ¿Cuál es el criterio que aplicamos en el Comité de Ética e Integridad Científica de la Fundación Universitaria del Área Andina? Primero y fundamental, el respeto a la dignidad tanto de los investigadores como de las comunidades, organizaciones a las cuales abordamos para recolectar información. Segundo, minimizar los riesgos de esas poblaciones y también los riesgos en los que pueda incurrir en persona propia el rector de nuestra universidad al ser el representante legal de la misma. Y tercero, garantizar la protección de datos de todos los participantes. Siguiente. Este es el correo del Comité de Ética al que se hacen las solicitudes y finalizo con esta reflexión final, agradeciéndoles a todos ustedes por su atención. Me demoré 1 hora y 20 minutos, eran solo 1 hora, pero les reitero, ¿no? La ética es una condición absoluta para la validez del conocimiento y los resultados obtenidos del proceso de la investigación. No es un trámite administrativo. Muchísimas gracias a todos y un gran abrazo. Gracias a ti, profe Fren, a todos los que se quedaron aquí en este espacio maravilloso hasta el final. Vieron que es muy valioso esta estrategia que estamos implementando desde facultad. Espero que hayan firmado por acá sus asistencias. La asistencia se les compartió. ¿Sí les compartimos aquí la asistencia? No veo. ¿Sí? Doctora Marta, no vi el enlace. Viste que no la compartió. Se está pidiendo el número, te lo voy a pasar. Yo pensé que la habían compartido y se la mandé a alguien que la compartiera, sí, pero ya se la voy a... No la compartí. No. Ya se las comparto aquí. Bebé. Aquí está la asistencia, por favor. Entonces, la comparten. La diligencia. Efren, mil gracias. Nos seguimos viendo en otros espacios maravillosos. Tania, mil gracias. Lida. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante para ustedes. Yo sigo ahora mi tarea de la maestría. Perdonen este ladrillo. Feliz fin de semana. Ya después del ladrillo. No, maravilloso, buenísimo. Chao, chao. Muy útil, profe. Muchísimas gracias. Como siempre. Gracias. Nos dejaste harto trabajo, Efren, porque ahí como que... Pero bueno.